La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Que haya una nueva ley de partidos políticos que haga que haya 2 solamente legislaturas a la presidencia del gobierno. Raúl Vilas. Buenas noches. Que Pedro Sánchez ha mentido. Ya. 7 de julio de 2014. Chan, chan, chan. Noticia, Pedro Sánchez ha mentido. Ya no sé si es para reír o para llorar. Esto es de vergüenza. Yo no sé, a este paso acabaremos descubriendo que efectivamente nunca se llamó Pedro y realmente su nombre era Antonio. Pablo Planas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, tú que has ido siguiendo el tema de la flotilla, ¿qué te parece? Ya utilizamos directamente buques de la Armada para escoltar a una flotilla que no sé si va a llegar porque se les van cayendo todos los barcos por el camino. Dios bendito, yo no sé qué patronos han cogido para los barcos, pero que resulta que es una flotilla propagandista y ahora resulta que le ponemos como escolta a buques de la Armada. Sí, antes resultaba gracioso, era una historia curiosa, ¿no? De, entre comillas, de perroflautas, de crucero revolucionario por el Mediterráneo, pero ahora ya es una historia grave, entre otras cosas porque están utilizando instrumentos del ejército en una misión que no ha sido aprobada, bueno, como contabas al principio del programa, que no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, es decir, que se salta todas las leyes y el respeto por la democracia. Y, en fin, es algo grave además porque nos pone en una tesitura de conflicto con Israel. Esto hace unos pocos años era impensable. A este paso, Pablo, como se les sigan hundiendo los barcos suyos, acaban todos montados en el Furor y entrando ahí el buque del amor reconvertido y yendo al choque con la Armada israelí. Yo de verdad que no sé muy bien qué va a pasar, luego lo vamos a abordar, luego lo vamos a hablar, va a intervenir con nosotros el almirante ya retirado Garat y nos va a explicar qué es lo que está pasando, porque yo tengo la sensación de que dentro de la Armada, dentro del Ejército, son los primeros que están en una situación de que no dan crédito a lo que está ocurriendo. O sea, que al final resulte que a un grupo de activistas que van a violar un agua territorial se les esté dando escolta con un buque. Ya el hecho de que sea bandera española ya es surrealista, el hecho de que encima sea un buque armado, que sea de la Armada española, un buque de guerra, ya no es que sea surrealista, ya es de altísima tensión. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a empezar por el hecho de que Pedro Sánchez nos desvela que no se quiere marchar del poder. Toda una novedad. Que en 2027 piensa seguir, que no piensa aceptar ningún tipo de discusión interna, que le importa un soberano comino que le caigan, digo yo, ¿no? Porque puede estar evaluando, tan nerviosos que están con los casos de corrupción, estará evaluando la posibilidad de que le caigan condenas. Luis María Pardo, ayer creo que era, nos contaba en el programa, antes de ayer, que puede haber resoluciones, es decir, sentencias condenatorias antes del verano. Y nos anuncia que sigue, es decir, que va a continuar aunque caiga una condena a su hermano, aunque caiga una condena a su mujer, Raúl. Sí, solo le falta ya decir que va a seguir sin convocar elecciones, porque estamos cerca de eso. Yo recuerdo cuando hace tiempo se empezó a comparar la deriva de Sánchez con lo que ha sucedido en Venezuela y con el régimen de Maduro, de Chávez primero y luego de Maduro. Yo creo que estamos avanzando hacia eso a pasos agigantados, porque no solo es que pretenda seguir después del 27, ya es un escándalo que pretenda seguir mañana, quiero decir. Es un hombre que tendría que haber dimitido, cualquier otro homólogo en una democracia medio normal ya hubiese dimitido. Es en las condiciones en las que pretende llegar a 2027 y en las condiciones en las que pretende llegar, no él, sino el país, quiero decir. Él está en una deriva que conduce a una situación de tensión institucional, social, muy difícil de soportar, pero además deliberada, quiero decir. Esto que estamos viendo ahora con el tema de Gaza es un ejemplo más. Todo lo que va a hacer de aquí a 2027 va a ir dirigido a tensionar a la sociedad, a polarizar todavía más. Es la única forma de sobrevivir que tiene. Y ya no solo a la sociedad, sino al destrozo institucional que estamos viviendo. Porque si hay condenas, ¿qué va a hacer? Las va a aceptar. Si antes hay un suplicatorio, por ejemplo, del Congreso, lo va a aceptar. Yo tengo muchas dudas. No, ya veremos lo que pasa en los juicios orales. Y lo que tengo claro es que él quiere plantear esas elecciones de manera plebiscitaria
en prácticamente yo la democracia. No, es que además, lo hemos estado comentando estos días, con los autos que han emitido para enviar los casos, y en concreto el de David Sánchez, al banquillo, a juicio oral. Cuidado, Pablo, porque ahí ha habido una indicación por parte de 4 más 1 jueces, es decir, ya van 5 jueces, que están hablando no solamente de que David Sánchez fuera un enchufado, sino que están hablando de que tuvo que contar con la influencia de alguna persona superior con capacidad de alterar las decisiones de la Diputación de Badajoz. Pues evidentemente la influencia no podía ser de Miguel Ángel Gallardo, porque aunque fuera presidente de la Diputación, en teoría no tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna capacidad de presión sobre él. ¿Podrían ser amigos? Pues podrían ser amigos, pero lo que no tenían una capacidad jerárquica de mando. El único que tenía una capacidad jerárquica de mando era Pedro Sánchez, que era el secretario general del partido. Entonces, es que cuidado, porque algunas de las condenas, en caso de que lleguen, y la de David Sánchez tiene toda la pinta de que va a llegar, en caso de que lleguen, van a llegar con una indicación de que ha tenido que basarse en una influencia de alguien superior a Gallardo, es decir, Pedro Sánchez. Sí, es el que está en el centro de todas las tramas, es el personaje que vincula unos casos con otros y evidentemente en el caso de su hermano se le juzga por tráfico de influencias, es el hermano de, y en el caso de su esposa ocurre lo mismo, se le juzga por malversación, pero en fin, es evidente que esa malversación no se podría haber llevado a cabo si no fuera por su condición de esposa, de consorte del señor presidente del gobierno. Es decir, ocurre lo mismo en el caso de Santos Cerdán, de Ábalos, y evidente y muy acusadamente en el caso del fiscal general. Todo esto apunta a Pedro Sánchez en todos y cada uno de los casos, en todas y cada una de las diligencias, y en los extremos a lo mejor más periféricos. Por ejemplo, pues en lo de Delcy Rodríguez y sus maletas en el aeropuerto de Barajas. En fin, hombre, ahí están los pasa mensajes de aquellos días. Por cierto, que hoy me ha llegado una información procedente de Estados Unidos por las líneas de investigación que está siguiendo en estos momentos la DEA, y más que la DEA, porque esto ha superado ya a la agencia antidroga en Estados Unidos, y empiezan a tener una evidencia de que ha habido tráfico de maletas. Ahí lo dejo. Yo he preguntado, y digo, ¿está dentro de esa sospecha lo que ocurrió con las maletas de Delcy? Me han dicho, mira, de momento es genérico, pero que tienen la sospecha de que se ha estado moviendo divisa, dólar norteamericano, en maletas físicamente. Yo ahí lo dejo porque es literalmente la información que me han dado. Y que sí que sospechan que en ese juego de maletas ha estado José Luis Rodríguez Zapatero. Lo digo literalmente, ha sido una llamada telefónica de una fuente allí, y lo que me ha contado ha sido eso. No me ha querido especificar si consideran que el tema de Delcy, sobreentiendo que la entrada de Delcy no la tienen controlada, y que además no pueden en estos momentos ya comprobar nada, porque esas maletas pasaron directamente sin ningún tipo de control, porque lo ordenó un tal José Luis Ábalos, porque lo ordenó un tal Koldo García de Izaguirre, porque venían después de una llamada con Marlaska y porque venían después de un mensaje de aceptación de la llegada de la narcodictadora a España, emitido esa aceptación directamente por Pedro Sánchez. Y las maletas pasaron sin ningún tipo de control directamente a una furgoneta. Con lo cual, como para comprobar a nada. Ahora, que tienen la evidencia de que ha habido órdenes de movimiento de divisa en dólares por parte de la narcodictadura, utilizando efectivamente vuelos privados y sacándolos en maletas. Lo digo literalmente como me lo han contado. Pero por no despistarnos, hoy el debate sacaba una nueva encuesta. Lo digo porque, claro, este señor que se está perpetuando, a Begoña Gómez la van a meter por la puerta de atrás del juzgado, porque resulta que hay un rechazo social evidente. Sí, señores, o sea, bienvenidos, la gente de Moncloa. Claro que hay un rechazo social evidente. Es lo que pasa cuando robas a diestro y siniestro. Bien, y encima cuando entregas el país y lo destrozas. Bueno, pues la encuesta da 144-145 para el Partido Popular, da 54-56 escaños para Vox, y el Partido Socialista se quedaría en unos 108-109. Mayoría absoluta más que de sobra. Esta es la realidad. Y en medio de esto, digo que es la realidad, porque quitando a Tezanos, todas las encuestas están marcando exactamente el mismo rumbo. Bien, y en medio de todo esto, Sandra, acláranos esta historia, porque es verdad, yo nunca he tenido ninguna fe, y antes lo he dicho ya, en que una disidencia interna en el Partido Socialista, que si grupos de críticos hagan nada. ¿Por qué? Porque conozco al personaje, sé cuál es la forma de actuar de Pedro Sánchez, sé lo que ha hecho, y ha destrozado la capacidad de respuesta del Partido Socialista, si es que en algún momento la hubo, porque yo observar críticos de verdad, críticos que se atrevan a desafiar a Pedro Sánchez, no veo a ninguno dentro. Ahora, hay un grupo, y danos los nombres, que es verdad que ha empezado a moverse de una forma un poco más organizada. Sí. Y ya no son exclusivamente
con todo el respeto, porque además es que de muchos de ellos, y me siento muy orgulloso de decir que soy amigo de Corcuera, de Leguina, etcétera, de Paco Vázquez, pero es verdad que son viejas glorias a efectos de posibilidad de tener influencia dentro del partido. Pero es verdad que ahora aparecen nombres que sí que han estado operativos durante más tiempo, que tienen otra edad, que han pretendido jugar a través de otros partidos como Ciudadanos, y cuidado porque a lo mejor eso puede cambiar algo. Sí, y sobre todo también porque ahora ya no estamos hablando de un grupo de críticos que, bueno, pues que se reúnen de vez en cuando para criticar esto, lo otro, o para salir en algún medio de comunicación, sino que lo que estaríamos hablando, y nos lo adelantaba ya ayer aquí en este programa Luca Costantini, es de un grupo de unos 50 socialistas que se habrían unido para formar una asociación que va a empezar a funcionar la semana que viene, que es Asociación para el Consenso Social y la Democracia, pero que su intención es viajar por toda España, provincia a provincia, remarcan ellos, pues para intentar frenar esta deriva del sanchismo y denunciar ese liderazgo caudillista, como lo denominan ellos, de Pedro Sánchez. Claro, tú lo decías, aquí hay los mismos nombres de siempre, ¿no? Algunos que ya no suenan, y estamos hablando, por ejemplo, del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del exministro Jordi Sevilla, de Virgilio Zapatero, de Nicolás Redondo. Pero, bueno, pues también hay ciertas novedades, ¿no? Hay otros nombres que ya no son, por así decir, de los históricos del PSOE y que, bueno, pues a lo mejor podrían dar un paso al frente si hubiera que darlo. Estamos hablando, por ejemplo, Soraya Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional, después portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, eso es, en la época de Rubalcaba. Luego es verdad que se pasó a Ciudadanos, pero bueno, pues parece que ahora es una de las personas que se está movilizando mucho con Soraya Rodríguez, que tengo trato y he hablado con ella de esta historia, no de la conformación de esta asociación, sino de su visión sobre lo que estaba pasando en el Partido Socialista, y es ultra crítica, además pone un antes y un después en el pacto con los proetarras y etarras, en el pacto con golpistas, en el pacto con separatistas, y es una persona que dice que no puede continuar ni por lo más remoto el Partido Socialista por esa senda. El problema es que ella se tuvo que marchar, es decir, la capacidad de influencia interna que tuvo fue cero, hasta el punto de que se tuvo que marchar. De hecho, ya no milita. De hecho, dejó de militar cuando se pasó a Ciudadanos. Ahora, la estrategia que están definiendo, Raúl, cuidado, porque están hablando de una estrategia centrada en ir a los sitios que tienen que movilizar el voto de Sánchez en caso de elecciones e intentar desactivarlos, por lo menos en parte, para que no hagan una campaña muy activa. Cuidado que eso sí que le puede hacer algo de pupa a Sánchez. Y solo os doy un nombre más, por ejemplo, hablaba de otras personas que son más novedosas, quiero decir, que no son las típicas de viejas glorias, entre comillas, del Partido Socialista. Por ejemplo, también está una persona como Ignacio Urquizu, que a lo mejor a los oyentes no les suena, pero era un estrecho colaborador de Javier Lambán, el recientemente fallecido expresidente de Aragón y un referente del partido a nivel nacional. Y el recientemente insultado en el Parlamento de Aragón por el séquito sanchista socialista que se negó a aplaudir en un homenaje a Lambán. Eso es muy significativo de lo que es el Partido Socialista hoy. Vamos a ver, yo no quiero que se interprete esto como una crítica o minusvalorar el esfuerzo de estas personas, que me parece desde todo punto de vista elogiable, pero creo que lo tienen muy, muy, muy difícil, porque desde el punto de vista institucional, como organización política, el Partido Socialista está destrozado. Solo existe ahora mismo el Partido Sanchista. Ya no es una expresión retórica, sino que es la realidad del partido. Pero es que lo más preocupante, en mi opinión, es que eso hay infectados, si se puede hablar así, a toda la izquierda española. Es que yo creo que, aunque esta gente sea valiosa, brillante, haga un esfuerzo, viajen por todas las ciudades, agrupaciones, creo que Sánchez va a tener el respaldo de la izquierda española actual. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Volviendo al asunto de que se perpetúe, lo más grave de todo lo que estamos viendo no es la corrupción, todos los escándalos que conocemos, sino la reacción ya sistemática del gobierno ante cualquier cosa, de negarlo todo, de calificar cualquier crítica como un bulo y de descalificar a cualquiera que pida explicaciones, llamándole facha, fascista y demás. Luego asesinan a Charlie Kirk, por cierto, y se justifica porque era facha, que es lo mismo que nos llaman a nosotros. El indulto, Raúl, y ya termino. El indulto del otro día, que lo aprobó el gobierno a 2 de los famosos 6 de Zaragoza, que reventaron uno de los actos con una violencia brutal,
contra Vox, contra los militantes y contra la policía. Pero es que, la argumentación es que era un acto de ultraderecha. ¿A dónde conduce todo esto? Allá, el tal deterioro de las instituciones, el rey está sufriendo muchísimo también en su imagen, y en una democracia representativa la relación de los ciudadanos con las instituciones se basa en la confianza, y esta confianza se está rompiendo totalmente. Entonces vamos a ir a unas elecciones y en las que le vamos a pedir a la gente que tenga confianza en que se va a respetar la legalidad en esas elecciones. Yo creo que hasta ahora el sistema electoral español, desde el punto de vista de la limpieza, siempre ha funcionado bien. Pero entiendo que haya gente que tal dudas. Y como está esta deriva, quiero decir que se está rompiendo lo fundamental en una democracia. Para que sobreviva una democracia, el pueblo, la gente, tiene que confiar en sus instituciones. Por eso es urgente que Sánchez deje el poder lo antes posible. Totalmente. Y ojalá esta gente lo consiga, pero yo aventuro que les va a ser muy complicado. Pablo, déjame que te amplíe el foco. Te pregunto también por las expectativas o por las posibilidades de triunfo que tú le concedes a estos críticos, pero déjame que te lo amplíe porque hoy publicaba Diogetti una noticia. Un sector del PP se abre ya a una moción de censura con Junts para echar a Sánchez. Por lo que yo sé, supuestamente la moción de censura tendría un pacto interno. Repito, por lo que yo sé, no es un grupo mayoritario, es determinada gente, es decir, no habría una decisión central del Partido Popular, pero iría implícito una moción de censura con convocatoria inmediata de elecciones. Y que esa sería la condición que podría estar poniendo Junts, es decir, no sería un pacto de gobierno ni por lo más remoto con el Partido Popular, sino simplemente nos unimos, acabamos con Pedro Sánchez desde el punto de vista político y automáticamente se convocan elecciones. Sí, hay contactos entre Junts y el Partido Popular y hay gestos en una dirección y en la otra. Cosas como la ocurrida con García Albiol y el reglamento del catalán contra el español en el Ayuntamiento de Badalona es uno de esos gestos. También ha habido remociones en algunas organizaciones provinciales del Partido Popular y por ejemplo, un detalle que pasó bastante inadvertido fue que Esteban González Pons fue el que organizó la gran exposición sobre el milenario de Montserrat en el Parlamento Europeo. Es decir, una iniciativa que normalmente habría correspondido a los partidos nacionalistas y con la que esa parte del PP de la que hablabas, que es propensa a tener tratos con Junts, pues le lanzaba un guiño. Lo que ocurre es que, y lo voy a ligar con el tema de los viejos rockeros socialistas, todo esto será para cuando Pedro Sánchez pierda el poder. Una moción de censura, hay un problema, es decir, necesita tres actores, que serían el Partido Popular, Vox y Junts. Y esa triangulación es imposible para Junts, es imposible para Vox y debería de ser imposible para el PP, pero no lo parece tanto por razones obvias, es decir, son partidos antagónicos. Vox fue el que sentó a los golpistas del 17 en el banquillo de los acusados, que estuvo como acusación particular, y eso, en uno y otro partido, iba a decir uno y otro bando, no lo olvidan. Entonces entiendo que todos esos contactos que están haciendo los viejos socialistas, los que creen que existe o que se erigen en representantes de un partido socialista moral, están preparando el terreno para el día después de Sánchez y veremos cómo desaparece Sánchez del plano político, pero no creo que pueda ser por una moción de censura. Y lo que estaba comentando Raúl sobre la sospecha sobre el proceso electoral, estamos ante un contexto generalizado. Las incursiones, la guerra híbrida de los rusos ha alterado procesos electorales como la propia salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, y eso, España es sensible a esa posibilidad, a esos ataques. Ya pasó en el proceso separatista con la desinformación y es verdad además que eso, explica a lo mejor las simpatías del Partido Socialista y de determinados personajes y de Pedro Sánchez por ese bloque chino-ruso.
Bueno, vamos a irnos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Salvador Villada, presidente emérito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, porque yo tengo la sensación de que el salto cualitativo del ataque por parte del Poder Ejecutivo a los jueces es complicado ya elevarlo más. O sea, ya amén de leyes como la ley Bolaños, etcétera, que pretende arrebatarles a jueces independientes para dárselo no a fiscales independientes, lo cual no sería un problema, sino a fiscales bajo mando directo o bajo control directo, en estos momentos, por ejemplo, una persona que está procesada, como Álvaro García Ortiz, con lo cual te cargarías las instrucciones independientes. Pero es que ya directamente están asumiendo como normal el llamar a pedir una especie de escarmiento, una especie de castigo al juez Peinado, llamar al Consejo General del Poder Judicial. O sea, llamar y buscar un castigo, buscar una reprimenda, buscar parar los pies. Que pare los pies. Es decir, esa era la expresión literal, pararle los pies. Lo dicen además abiertamente. Sí, ¿no? Y lo presumen de ello. Dice, he llamado a los súbditos para que obedezcan. Es una cosa surrealista. Vamos a publicidad. Antes, danos un consejo sobre Z Plus y vamos con todo ello. Más que un consejo, una buena noticia de la mano de Z Plus y Libertad Digital, porque si usted que nos está escuchando es autónomo o tiene una empresa de hasta 2 trabajadores, puede conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699-090675. Repetimos, 699-090675. Yo lo hice con total discreción, es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. Yo no lo hice público, lo hizo el afectado. Ahora lo que le pido al Consejo General del Poder Judicial es agilidad, que resuelva cuanto antes esas quejas para preservar el buen nombre de la justicia en nuestro país. Hace tiempo que no escuchaba una frase más delatora de las ansias totalitarias y dictatoriales de una persona, pero lo digo literalmente, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no escuchaba una frase así. O sea, yo lo hice con total discreción. Sí, usted hizo un acto absolutamente impresentable de presión al Poder Judicial. Una cosa que está prohibida en cualquier sistema democrático. Y usted debería haberse eliminado y haberse ahorrado semejante barbaridad. Para empezar, porque es el Ejecutivo. Para continuar, porque es el Ministro de Justicia. Para continuar, porque es el Ministro de Presidencia. Y para continuar, porque unifica en una sola persona lo que nunca se debería haber unificado. Que son los 3 poderes, porque también es Ministro de Relaciones con las Cortes, Ministro del Legislativo. Es decir, es una barbaridad. O sea, yo lo hice de forma discreta, para que ellos actuaran como tenían que actuar en el buen nombre o en el buen orden de la justicia. Pero ¿quién es usted para decir lo que tiene que hacer la justicia? Yo, de verdad, que es de las frases más bestiales que he escuchado. El ministro de Justicia públicamente llamando al orden y prácticamente riñendo al Poder Judicial para que castigue al juez que está investigando a la mujer del presidente del gobierno al que pertenece ese ministro de Justicia. Además, esto es impresentable. Además es que podía haber matizado sus palabras y haber dicho, bueno, es cierto que yo he presentado una queja, pero yo no he dicho nada o yo no hemos dicho esa frase de pararle los pies y tal. No ha matizado absolutamente nada. Presumen de ello. Vamos a hablar en un momento con Salvador Villada, presidente emérito de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de este asunto, porque parece una gravedad brutal. Acabamos de tener aquí la visita a la Comisión de Venecia para analizar qué ocurría con esto, con las presiones a los jueces. Bueno, pues unos días después de la visita de la Comisión de Venecia, para ver si es cierto que se está presionando a los jueces, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hace la mayor presión que yo he visto en muchísimo tiempo, verbal, porque la real o la legislativa va con la ley Bolaños. Bueno, pero sí, perdona, si esto es en público, imagínate cómo será totalmente. en privado. Vamos con Cal Plus, que si no, voy a empezar yo a tener aquí ya... Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los socios del Club Libertad Digital, que tenemos de nuevo una persona en cumpleaños de 83 años, nada más y nada menos. Naya. Buenas noches, Carlos. Hoy dedicamos el programa a un hombre entrañable que cumple 83 años y es de Madrid. Felicitamos a don Diego Yeste López, que nos escucha habitualmente y encima lleva más de 5 años sumándose a la familia del Club de Socios de Libertad Digital. Os transmito, Carlos, su enhorabuena y sus ánimos para seguir. Un placer acompañarle, don Diego. Muchísimas felicidades. Y por aquí dejo el teléfono del club, 914094002 y el correo club@libertaddigital.com.
Pues Diego, el placer es nuestro y los mismos ánimos se los transmitimos de vuelta. Aquí tenemos que seguir todos y tenemos que seguir en esta pelea porque si no, ya ve, nos salen Félix Bolaños diciendo que es que los jueces son poco menos que sus súbditos y tienen que hacer lo que a él le parezca. Un abrazo enorme a Diego, un abrazo enorme a toda esa familia y un orgullo tener socios así. Pues desde luego que sí. Bueno, vamos con Salvador Viada, que creo que ya nos está escuchando. Don Salvador, ¿cómo está? Pues estupendamente. Muy buenas noches. Salvador, un placer tenerle de nuevo aquí. Usted no es juez, usted es fiscal, es presidente emérito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, pero evidentemente le toca la parte de ataque a un poder judicial que yo, de verdad lo decía antes, es complicado encontrar una frase desde mi punto de vista más absolutamente criticable, más impresentable, de invasión o de intento de invasión en la órbita. Bendito sea Dios que el Consejo General del Poder Judicial siga aguantando, bendito sea Dios que jueces como el juez Peinado siguen decidiendo que tienen que hacer su trabajo, independientemente de las presiones, pero me parece que es una órbita absolutamente tóxica la que estamos respirando ya, don Salvador. Pues es que nos estamos acostumbrando a aceptar cosas o a ver cosas que no son en absoluto normales ni aceptables. Desde mi punto de vista, el Estado de Derecho está siendo sacudido de una manera absolutamente evidente desde el principio de la legislatura, con aquella ley de amnistía para conseguir siete diputados, y desde entonces pues el Estado de Derecho sufre. A mí me parece que este episodio es absolutamente lamentable. Es decir, esto no debería tener opción el ministro de Justicia de poder hablar con el Consejo General del Poder Judicial en estos términos, y eso no podría ser si los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los vocales, los eligieran los jueces y no los políticos. Pues mire, no puedo estar más de acuerdo en lo que está diciendo. Porque si es impresentable la frase, es impresentable el hecho. Pero es que además, yo observo que el Estado de Derecho está sufriendo especialmente, me refiero dentro del Estado de Derecho, que es un conjunto de garantías que tienen todos los ciudadanos y que son las reglas del juego democráticas, como consecuencia de que el presidente del gobierno se ve ahora en un conflicto con el Estado de Derecho por razones familiares. Claro, en esta situación no puede ceder el Estado de Derecho. Es decir, dejen ustedes que funcione la justicia, dejen ustedes que los jueces vayan resolviendo. Si no están conformes con las resoluciones, recurran. Pero claro, este salto que se hace, en primer lugar, demuestra una falta de igualdad ante la ley, porque, claro, los ciudadanos no pueden tener un cauce directo ante el Consejo General del Poder Judicial para procurar la resolución favorable de sus conflictos. Y, sin embargo, aquí el gobierno cree que sí tiene ese cauce. Todo esto es absolutamente lamentable. Y a mí, mirando las cosas desde un punto de vista positivo, si es que algún punto de vista positivo puede encontrarse, es que yo cuando veo a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Supremo, veo a una juez. No veo a una política, veo a una juez. Y con el equilibrio que hay de fuerzas políticas dentro del Consejo General del Poder Judicial, a mí hasta cierto punto me tranquiliza que tengamos allí a esa persona como presidente para resolver las disparidades. No comparemos, por ejemplo, con lo que tenemos en el Tribunal Constitucional o con lo que tenemos en la Fiscalía General del Estado. Pues me da que en esta entrevista vamos a seguir estando totalmente de acuerdo, don Salvador. Déjeme que le pregunte por un hecho que ha ocurrido, que a mí me parece igualmente lamentable. Le voy a saltar un poco de campo, pero yo creo que ejemplariza perfectamente de lo que estamos hablando. Las famosas pulseras antimaltrato. Resulta que aparece una denuncia en la memoria del Ministerio Fiscal diciendo que esas pulseras están fallando, y de una forma significativa. Ocurre algo por el camino y en 2 días resulta que hay una nota. Claro, nos tememos que, evidentemente, emitida desde la Fiscalía General, ni siquiera 2, en un día, emitida obviamente bajo orden de la Fiscalía General del Estado, comandada en estos momentos por una persona en fase de procesamiento, que es Álvaro García Ortiz, y resulta que desdice y desmiente la propia memoria del Ministerio Fiscal diciendo que no era verdad, que no había pulseras que estuvieran fallando. Dices, este es el resultado de tener una órbita totalmente tóxica y totalmente infectada por parte del poder político, invadiendo instituciones como la Fiscalía General o como lo que han pretendido hacer con el Consejo General, don Salvador. Sí, en relación con la Fiscalía, la situación viene de muy atrás, porque la Fiscalía siempre ha estado
digamos, no diré en la órbita del gobierno, pero en fin, como lo elige el fiscal general del Estado, el gobierno, pues se eligen a personas de cierta afinidad, pero en fin, había un decoro, en general había un pudor, pero es que lo de ahora es absolutamente bochornoso. El fiscal general del Estado, como la anterior, son personas que presumen de ello, además, los grimen como una especie de valor que tienen ellos, que la política criminal del gobierno se canaliza a través de la Fiscalía General del Estado. Es decir, olvidan el principio de imparcialidad por completo porque esas cosas no se pueden compaginar. O defiendes al gobierno o defiendes la ley. Son dos cosas, a lo mejor el gobierno actúa en el 90%, 95%, 99% de las veces conforme a la ley, pero cuando no es así, tú tienes que estar del lado de la ley y no del gobierno. Y además, el gobierno considera que este es su fiscal general del Estado. Es decir, que hay una sincronía absoluta. Claro, llegado el momento del conflicto, pues sale el fiscal general del Estado de la manera que sea para defender al gobierno, para aliviar de problemas al gobierno. Y más en una situación como esta, en la que el fiscal general del Estado está a punto de sentarse en el banquillo, además por un tema que es bochornoso, que es el utilizar a la institución presuntamente porque le ampara la presunción de inocencia, pero en fin, hay indicios bastantes para que el Tribunal Supremo lo haya dejado continuar adelante hasta el juicio oral, de que se utilizó a la institución para perjudicar a una rival política. Claro, es que esto hace 10 años nos hubieran dicho que esto es una película americana de ciencia ficción, y ahora fíjese cómo estamos. Don Salvador, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por hablar así de claro. Nada, le agradezco que me llamen. No, yo encantado porque es que además, como comparto la base en la cual está usted construyendo este esquema jurídico, es un esquema de democracia fuerte, institucional, que es que efectivamente los jueces tienen que ser elegidos por los jueces, los fiscales tienen que tener independencia, tenemos que pasar a otro esquema, que además es el que definió nuestra Constitución. Don Salvador, que un placer. Un saludo y muchísimas gracias. Pues que es complicado decirlo más claro. Quiero recordar que este fin de semana vamos a tener otra exhibición, y es que Begoña Gómez tiene que pasar porque le tiene que leer el juez Peinado esa declaración de que quiere que pase a banquillo, y quiere que pase a banquillo con un jurado popular. Y de nuevo ha salido todo el gobierno a criticar al juez Peinado, a machacarlo, a insultarlo, a llamarlo prevaricador. O sea, bendito sea... Bueno, el otro día Óscar López se explayó que si era una instrucción ridícula, excéntrica, vergonzosa, bueno... Y lo dice él con sus pedazos de conocimientos jurídicos, ¿no? Haznos un desarrollo de hasta qué punto, lo digo para explicar el nerviosismo que tienen, porque más allá de la decisión de Peinado, lo que puede llevar o puede no llevar a una condena a Begoña Gómez no es el juez Peinado, sino que ha hecho negocios, pero vamos, a lo largo de cada minuto, de cada hora, de cada día, de su estancia, o más que de la suya, de su marido como presidente del gobierno. Y claro, esos negocios hechos al albur de subvenciones, decisiones políticas, públicas, etcétera, pues tienen unas consecuencias. ¿Exactamente a qué años de prisión se puede enfrentar Begoña Gómez? Bueno, lo primero que hay que decir es que se enfrenta a 5 delitos. Ahora estamos hablando del delito de malversación por el uso que hizo de Cristina Álvarez, de una trabajadora de Moncloa, para sus negocios privados, pero también está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, ambos vinculados a las polémicas cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés, y apropiación indebida, intrusismo profesional, en este caso a cuenta del polémico software de la Complutense. Bueno, pues según recoge el Código Penal, la malversación está penada con penas de entre 2 y 6 años de prisión. La corrupción en los negocios, de 6 meses a 4 años. El tráfico de influencias, de 6 meses a 2 años. Por el intrusismo profesional podría sumar entre 1 y 2 años. Y por la apropiación indebida, para casos como el del software, entre 6 meses y 2 años. Es decir, si nos quedamos en la parte baja de esa horquilla, estaríamos hablando de penas que suman 4 años y medio de prisión. Pero es que si nos vamos a la alta, podríamos estar hablando de 16 años de cárcel. 4 años de prisión es prisión efectiva. Vamos, que vas directo detrás de los barrotes. Claro, entiendo el nerviosismo. Ahora, que se lo hubiesen pensado antes de empezar a hacer negocios a diestro y siniestro, claro. Claro, y hay que recordar que esta señora Begoña Gómez es una ciudadana particular y que está contando con la defensa de más de 20 ministros de la Fiscalía General del Estado y de prácticamente todo el aparato del Estado, que, como decía el entrevistado, es algo escandaloso que rompe con la igualdad ante la ley. Segundo, el juez Peinado la manda a juicio con jurado popular
porque así lo establece la ley, porque si se juzga a alguien por malversación tiene que ser juzgado por jurado popular y claro, y ahora se dice que esto es se quiere fomentar el espectáculo, no sé qué, pero los mismos que están diciendo desde hace años que aquí hay una conspiración de los jueces fachas en el famoso Lawfare para derribar al gobierno. Entonces ahora resulta que a Begoña no le van a juzgar un tribunal de jueces, sino el pueblo, una ley que es de la izquierda, que siempre ha defendido a la izquierda, y tampoco les vale. Veremos lo que pasa, pero desde luego si es condenada ya se está descalificando previamente el jurado popular y deslegitimando también esta institución. Eso sí, en el caso de que fuese absuelta, entonces el jurado popular volverá a ser maravilloso, pero ya es toda una operación preventiva para deslegitimar. Isabel Rodríguez juicio, el otro día diciendo, bueno, pues que pongan a los manifestantes de Ferraz. Sí, o sea, es que el desprecio es absoluto. Argumentos tan demenciales como que recurrir a los resultados electorales en Madrid para decir, no, se va a celebrar en Madrid, entonces la mayoría del jurado va a ser de derechas. No, pero sobre todo que es que el argumento desde el punto de vista jurídico es ridículo. Ni le va a condenar Peinado, ni le va a condenar a un jurado popular. No. Si le condena, le va a condenar el hecho de que haya cometido delitos. Y es que resulta que esta mujer, que no tenía... Vamos, el desarrollo profesional era el equivalente al de cualquier persona pues de un rango en torno a 30 a 40.000 euros salarial, vale, y de ahí ha saltado a hacer negocios con Air Europa, con la OMT, Organización Mundial de Turismo, con la España Vaciada, con una empresa llamada Aguacalúa, con el Africa Center, con la España Vaciada, con la Cátedra, con los fondos de UE y con los contratos públicos de Barrabés. Dice, hombre, por Dios. Y frente a eso que solo se dice que es inocente y que todo es mentira, pero nadie ha argumentado porque es mentira, con datos, o sea, se descalifica todo de manera. Entonces, ¿qué se hace? Se descalifica al juez instructor, se descalifica al Tribunal Supremo por el asunto del fiscal general, se descalifica ya previamente al jurado popular, se hacen chanzas, tal. Se está deslegitimando el Estado de Derecho en beneficio de un tipo con unos ansias autoritarias verdaderamente preocupantes. Y ya termino. Me quedo con la frase del entrevistado que decía, esto nos lo dicen hace 10 años y pensaríamos, bueno, imposible. Ya. Me preocupa mucho, ¿cómo puede estar España dentro de 10 años? Pues vamos con otra cosa que si nos la explican hace 10 años yo también digo que es imposible, que es que enviemos un buque de la Armada a escoltar a una flotilla que no es sino una colección de activistas con una causa política que casualmente le beneficia al gobierno. Ese buque va con la bandera española, ese buque representa a España, ese buque va en representación de la propia Armada Española, es decir, del Ejército, y no ha pasado el control del Parlamento. Es decir, es que ya estamos en cosas muy básicas cuando tenemos una ley orgánica de defensa nacional que dice que tiene que pasar. Y nos está escuchando ya el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo se lo reconozco, almirante, que tengo un miedo. Y tengo un miedo porque yo no sé hasta dónde puede llegar la capacidad de decisión de última hora de Pedro Sánchez, no lo sé. Y me produce espasmos el pensar que tenemos pues un buque de la Armada en representación de España. Y una cosa que yo le he escuchado además a usted decir y especificar es que tendría que haber pasado el control del Parlamento. Sí, evidentemente, si el buque va a llevar la bandera española a una zona en conflicto, va a posicionar a España, es España la que está en este momento, o estará dentro de unos días, manifestándose con la flotilla de Gaza en las afueras del mar territorial israelí. Y eso, evidentemente, no es que contradiga al uso de las Fuerzas Armadas, pero tiene que ser España la que lo decida, no un gobierno, y precisamente por eso la ley exige que este tipo de despliegues se realicen con aprobación del Congreso. La ley, acabo de oír al ministro Bolaños diciendo que no, porque no es realmente más que un barco de salvamento. No es un barco de salvamento, es un patrullero de altura de la Armada, tiene la misma bandera que los demás y por lo tanto ese argumento no sirve, y tampoco sirve el hecho de que la ley haga excepción de cuando está afectada directamente la defensa nacional o los intereses nacionales, porque eso permitiría que esta ley fuera papel mojado. Si es el gobierno lo que decide cuándo tiene que pasar por el Parlamento sus autorizaciones, evidentemente la ley no servía para nada. Pero además hay casos obvios y antecedentes como el de la operación Atalanta en Somalia, donde después de que los piratas secuestraran a 2 pesqueros españoles,
el gobierno, por supuesto, el gobierno socialista de entonces, por supuesto, propuso al Congreso que autorizara la misión, fue autorizada prácticamente por unanimidad por el Congreso, y los barcos fueron con la satisfacción de que representaban a toda España, no a un gobierno, no a un partido. Almirante, ¿qué puede ocurrir en el momento en el que llegue la flotilla si esa flotilla intenta cruzar a aguas territoriales israelíes? ¿Qué puede hacer el barco? Sé que las órdenes son quedarse en aguas internacionales, pero ¿podría haber una modificación de última hora de las órdenes? ¿Qué podría ocurrir? No puede haber ninguna modificación, no puede haber lógicamente ninguna modificación, puesto que Israel tiene todo el derecho del mundo a detener a los participantes de la flotilla tan pronto como entren en la zona contigua al mar territorial. Y eso lo sabe todo el mundo, es parte del derecho del mar, pero incluso si el gobierno decidiera cerrar los ojos a esa realidad de que no se puede hacer nada, el propio barco en sí no puede hacer nada, no tiene ni las armas ni los elementos necesarios para ayudar en estas circunstancias. Yo creo que todo esto no es más que una medida política que va en teoría orientada a la política exterior de España, en la práctica orientada a la política interior, y no hay mucho más que sacar de todo este asunto. El hecho de que a partir de ahora el gobierno probablemente trate de hablar mucho del patrullero Furor y de que haga poco, evidentemente. Cuanto menos se escucha hablar de lo que está ocurriendo en la mar, mejor, y eso pues no es la primera vez que ocurre en la historia reciente de España. Almirante, esto en nuestras relaciones con Israel, que es uno de nuestros grandísimos proveedores, o casi ya hay que decir era uno de nuestros grandísimos proveedores en sistemas informáticos, en sistemas de seguimiento, señalización, de misiles, en todo tipo de mecánica en materia de defensa, ¿cómo nos deja este enfrentamiento? Sí, pues realmente muy mal, y peor sería si llegáramos a extremos, ¿no? Porque ya no es solo lo que está en los contratos, no es solo aquello el que figura directamente Israel en los sistemas de armas que tiene España, o que produce Europa en general, sino que la tecnología israelí está de una manera u otra, mediante asociaciones con empresas, prácticamente pues está en multitud de elementos. Es una ironía que se ha comentado estos días el hecho de que las ametralladoras de 25 milímetros que lleva el barco, que son ametralladoras de diseño norteamericano y integradas en el Reino Unido, llevan en la dirección de tiro tecnología israelí. Eso es prácticamente tratar de evitar eso, sería como tratar de prevenir que Taiwán, que produce la mayor parte de los chips que se utilizan en muchos componentes electrónicos del mundo, pues dejar a Taiwán fuera de nuestras relaciones comerciales. Es un imposible, incluso aceptando sacrificios en la operatividad de las Fuerzas Armadas y en la competitividad de nuestra industria de defensa, ni siquiera así seríamos capaces de lograrlo del todo. Almirante, muchísimas gracias y un placer contar con usted. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues así estamos. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta cómo es nuestro querido presidente del Gobierno, de verdad que no descarto algún tipo de maniobra de último momento, Pablo. Es que es toda una operación que se va viendo perfectamente coordinada. Es decir, el apoyo de Pedro Sánchez a los manifestantes violentos en la Vuelta Ciclista concuerda con las manifestaciones de Ada Colau pidiendo protección al gobierno para la flotilla, y concuerda también con el alcalde de Barcelona yendo a Jordania a ver el campo de refugiados palestino, y tiene que ver también con la política exterior personal, política internacional personal del presidente del gobierno, que a su vez tiene que ver con sus dificultades familiares y políticas relacionadas con la corrupción, pero que la fragata, el barco de intervención militar, más la flotilla, más el boicot en la Vuelta Ciclista a España, más que no se haga nada con los ataques y las amenazas a ciudadanos judíos en España, bueno, todo eso no es gratuito, y todo eso, pues no diré yo que esté perfectamente diseñado, pero sí que digo que tiene que ver, es un mismo plan de acción, y es un mismo plan de acción
que cumple, lo decía ahora mismo del almirante retirado, cumple dos funciones. Vale para la política interior, para la política entre comillas doméstica, y vale también para la política exterior. Y lo que queda de manifiesto es que, es decir, por proteger a esa delirante flotilla, pues Pedro Sánchez pone en riesgo los intereses y pone en riesgo a toda España, pero no solo por proteger a esa flotilla, sino también por proteger a su mujer. Totalmente. Bueno, pues dejadme que le dé paso a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, que nos va a recomendar un producto para poder ver mañana la entrada de Begoña Gómez en el juzgado con peinado. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un suplemento que se convierte interesante o en algo interesante y imprescindible para muchas personas que están deprimidas inmunológicamente. Vamos a hablar de Inmunoplus. En una misma cápsula encontramos una acción potente sobre nuestras defensas con ese extracto de calostro. El calostro aporta hasta 75 factores de la inmunidad. Además, el extracto del hongo shiitake, esos proteoglicanos también le dan fuerza al sistema inmunológico para que los macrófagos y tu cuerpo genere también esas defensas para neutralizar los virus. Importante también la equinacia. El propóleo, por ejemplo, tiene un efecto antibiótico natural y también el extracto de la semilla de pomelo debilita bastante a los microorganismos, tanto virus como bacterias como parásitos. Por eso el Inmunoplus ahora mismo es el suplemento ideal para reforzar nuestras defensas, para reactivar las defensas a aquellos que están deprimidos inmunológicamente, para que la temporada que viene sea mucho más llevadera, sobre todo las personas que están deprimidas inmunológicamente. Recuerda, se llama Inmunoplus, es del Mundo Natural y se toma una cápsula por la mañana, una por el mediodía o por la tarde, como venga bien, y en caso de que estemos en una fase aguda, perfectamente podemos aumentar la dosis y en este sentido veremos cómo nuestras defensas van a hacerse mucho más potentes. ¿Dónde pueden encontrar Inmunoplus? En tiendas especializadas, las parafarmacias Mundo Natural, parafarmacia del Corte Inglés o en la web parafarmaciamundonatural.es las 24 horas al día. Muchas gracias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.